pero podríamos obtener una rentabilidad promedio entre un... Te voy a dar con ejemplos fáciles y prácticos que vas a poder usar cómo generar 3 ingresos pasivos diferentes a través de las inversiones y cuánto podés terminar generando a final de año. Como te digo, la idea de este video es que escuches todos los tips que te voy a ir dando de cada uno de los ingresos pasivos para que los puedas usar en cada uno antes de invertir en ellos. Empezando por la primera forma de generar ingresos pasivos es a través de invertir en las mejores empresas de dividendos. Los dividendos son básicamente un pago que nos da cada cierto tiempo una empresa, puede ser cada año, cada trimestre o cada mes, y que solamente por tener la acción de esa empresa nos van a ir pagando. Como digo, tenemos que invertir en las mejores empresas de dividendos porque si invertimos en una empresa que no es buena, podemos hasta terminar perdiendo dinero. Para invertir en las mejores empresas de dividendos, lo único que tenemos que hacer es un análisis fundamental a las empresas para saber cuál es la mejor. Puede sonar un poco complicado si es la primera vez que lo escuchan o la primera vez que lo hacen. Ahora les voy a mostrar un ejemplo qué cosas deberíamos ver, pero cualquier cosa, si tienen alguna duda o quieren profundizar en el análisis fundamental, recuerden que tienen un curso totalmente gratis en este canal que van a tener arriba a la izquierda sobre análisis fundamental. Para hacer este análisis nos vamos a ir a una página de análisis fundamental, que en este caso yo voy a usar Simple Wall Street porque esta página me permite ver los datos muy fácil y lo que les quiero mostrar lo van a poder entender mucho mejor. Pero también pueden usar otras páginas de análisis fundamental como Morningstar, Finviz, TKR, Seeking Alpha, Yahoo Finance y millones de empresas más que hay por ahí. Vamos a buscar la empresa en la página y vamos a revisar principalmente 4 cosas. Podríamos entrar en un análisis fundamental más profundo, pero principalmente estas 4 cosas no pueden faltar. Lo primero que necesita una buena empresa de dividendos son básicamente beneficios positivos. Para que una empresa nos pague, básicamente tiene que ganar plata. Entonces, cada año esta empresa tiene que tener beneficios positivos y principalmente que esos beneficios sean cada vez más altos durante los últimos 5 años, como pueden ver en este gráfico que tenemos acá. Lo segundo, como queremos que la empresa no tenga problemas para pagar esos dividendos, no solamente tiene que ganar beneficios cada año, sino que aparte tenemos que ir y ver la deuda que tiene esta empresa. Si la empresa tiene mucha deuda, eso obviamente puede ser un problema para la empresa y que después no pueda repartir dividendos, sino que va a tener que pagar sus deudas. Así que idealmente cuanto más grande sea la deuda, más grande puede llegar a ser el problema. Obviamente esto depende del tipo de empresa. Hay empresas que es normal que tengan mucha deuda, pero como digo, eso hay que estudiarlo y hay que hacer el análisis. Por otro lado, otra cosa que tenemos que ver es el apartado de dividendos. Yo necesito que esta empresa venga pagando dividendos hace mucho tiempo. No me sirve de nada que una empresa me pague dividendos una sola vez y después no me vuelva a pagar nunca más. Y es por esto que la otra cosa que tenemos que revisar es que durante al menos los últimos 5 años la empresa haya pagado dividendos, como podemos ver en este caso de acá. Y por último, no solamente tenemos que ver que la empresa nos pague dividendos, sino también ver cuánto nos paga, que en este caso nos paga un 2.8% de rentabilidad anual por dividendo, lo cual dentro de todo no está para nada mal, sino que aparte podemos ver que el dividendo va subiendo año tras año. Así que eso es fundamental, ver cuánto nos paga el dividendo y ver que el dividendo suba año tras año. Para darles algunas empresas de ejemplo que a mí me gustan y que tienen estas cosas que les comentaba recién, tenemos a la empresa de Texas Instrument o TXN, que es básicamente la empresa que estamos viendo ahora, o también la empresa de Verizon Ticket BZ. En Argentina también tenemos empresas que pagan dividendos como Grupo Financiero Galicia o Loma Negra, pero obviamente son empresas mucho más pequeñas y hasta en mi opinión personal de menor calidad, pero también están ahí. Y si quieren invertir en otra cosa, también pueden invertir en ETFs especializados en dividendos. Hay un ETF que es por ejemplo el B corta IG, el cual automáticamente elige las empresas que aumentaron sus dividendos durante los últimos 10 años. Entonces solamente invertimos en ese ETF y automáticamente ya invertimos en buenas empresas de dividendos. La segunda forma de generar ingresos pasivos, para mí es la más fácil de todas, es básicamente a través del staking de criptomonedas. Pero vamos a ver también en qué criptomonedas podemos hacer staking y en qué plataformas. El staking funciona muy fácil y es muy fácil de entender. Lo único que tenemos que hacer es comprar una criptomoneda
la depositamos en una plataforma y día tras día vamos generando ingresos solamente haciendo eso. Obviamente que la explicación es mucho más extensa, pero para que solamente entiendan cómo funciona es un poco de esa manera. Tenemos staking de monedas estables que siempre cuestan lo mismo y de monedas no estables que varía su precio. Las criptomonedas estables siempre intentan replicar el valor de un activo, que generalmente suele ser de $1. Últimamente hubo bastantes problemas y bastantes polémicas con las monedas estables, que básicamente me refiero a lo último que pasó con BUSD, que si no sabes qué pasó, te dejo un video arriba a la izquierda. Por lo tanto, tenemos que elegir las monedas estables más seguras e idealmente las más grandes que haya en el mercado. Hoy por hoy las monedas estables más grandes son USDC, DAI, USDT, TUSD y principalmente esas son como las más grandes. Y en el caso de las monedas no estables, que su precio va cambiando con el tiempo por oferta y demanda, tenemos que elegir proyectos que a largo plazo sigan viviendo y sigan funcionando y sigan creciendo y básicamente que a día de hoy también ya sean proyectos grandes. No sirve de nada hacer un staking del 5% anual, por ejemplo, si la criptomoneda va a caer un 50% de su valor. Básicamente vamos a terminar perdiendo plata a pesar de que generemos un 5% con el staking. Lo ideal es que elijas alguno de los proyectos más sólidos que hay en el mercado, puede ser Polygon, Ethereum o muchos otros que hay por ahí. Estas dos no son recomendaciones, sino que son de los proyectos más grandes que hay hoy por hoy. Y una de las cosas más importantes para hacer staking es elegir una buena plataforma. Hoy por hoy hay muchas plataformas de criptomonedas que son básicamente estafas, por lo cual tenemos que elegir una plataforma que sea segura y aparte que nos pague buenos rendimientos. Existen los exchanges centralizados que están dirigidos por una empresa, como puede ser Binance, o también existen los exchanges descentralizados o las plataformas descentralizadas en la blockchain, como puede ser por ejemplo el protocolo de Aave. Y por último, la manera en la cual yo actualmente genero ingresos pasivos es por el copy trading. El copy trading también es bastante fácil de entender, lo único que hacemos es copiar las operaciones que hace otra persona, la cual hace trading. Por ejemplo, si una persona compra una acción, yo voy a comprar esa misma acción al mismo tiempo y voy a replicar automáticamente cada operación que haga la otra persona. El copy trading la verdad que es algo bastante difícil de hacer porque la mayoría de los traders no son rentables y no sirve de nada copiarlos porque vamos a terminar perdiendo plata, pero aunque sean pocos, hay traders que podemos copiar y que al final son rentables. Para encontrar a esta gente en particular, lo primero que tenemos que hacer es encontrar un exchange o un broker que tenga la opción de hacer copy trading, como puede ser por ejemplo Prime XBT o como también pueden ser otros. Una vez que tenemos una plataforma, como puede ser en este caso Prime XBT, van a ver que nos salen los diferentes perfiles de cada uno de los traders. Nuestro siguiente paso es básicamente analizar uno por uno cada uno de estos traders para saber cuál es la mejor opción o básicamente si hay una mejor opción. ¿Qué cosas deberíamos analizar para saber si un trader es bueno o no? Bueno, esto la verdad que da para un video entero, por lo cual no vamos a extendernos mucho, pero te voy a dar 3 cosas que sí o sí no pueden fallar de un trader. Voy a entrar por ejemplo en el perfil de esta persona y una de las primeras cosas que tenemos que revisar es el tema del total, de la rentabilidad que ha obtenido esta persona. En este caso obtuvo una rentabilidad del 300% casi desde que lleva operando. Esto es bueno porque quiere decir que es una persona que básicamente está en positivo, pero básicamente podemos ver que también la rentabilidad es bastante grande, por lo cual al ser una rentabilidad muy grande, ya básicamente podemos pensar de que el riesgo que tiene esta persona probablemente también sea bastante grande. Ahora, para ver el riesgo de esta persona, vamos a ver la segunda cosa que es el drawdown. Vamos a bajar un poco y acá tenemos la reducción máxima, que es básicamente el drawdown, que es la pérdida máxima que llegó a tener esta persona. En este caso, esta persona llegó a tener una pérdida máxima del 90%. O sea, si nosotros invertíamos en este peor momento, hubiéramos podido perder el 90% de nuestro dinero. Obviamente yo busco principalmente un beneficio que no sea muy grande y también busco un drawdown que sea bastante pequeño, al menos que sea del menos del 20%. Y lo tercero, para mí una de las cosas más importantes es el tema del historial. Me gusta ver que una persona fue rentable durante mucho tiempo, porque la verdad es que cualquier persona puede ser rentable durante un mes, 2 meses, 5 meses, pero muy pocas personas pueden ser rentables durante 5 años o 10 años. Por lo cual, cuanto más tiempo sea rentable esta persona,
mejor para nosotros. Si quieren hacer esta práctica por ustedes mismos o profundizar en el tema del copy trading, les voy a dejar en la descripción un link a PrimeXBT para que se puedan registrar y puedan justamente analizar cada una de estas personas y ver si hay alguna opción que les gusta o no. Con estas tres cosas que sí o sí tiene que tener un trader para poder copiarlo y para saber que es rentable o no. Hace poco subimos un video a Inverar que copiamos a un trader dentro de PrimeXBT durante 5 días siguiendo estos pasos. Y si querés ver los resultados que tuvimos al final, vas a tener el video arriba a la izquierda. ¿Cuánto podemos ganar en cada uno de estos ingresos pasivos que nombramos? Bueno, obviamente que la rentabilidad que vayamos a ganar va a depender totalmente del riesgo. Cuanto mayor sea la ganancia, mayor va a ser el riesgo. Por ejemplo, con los dividendos podemos llegar a ganar un 2.5% anual en promedio, por lo cual obviamente depende de cada empresa, algunas pagan más, otras pagan menos, pero en promedio podríamos llegar a ganar un 2.5% anual. Con el staking podemos ganar un 3% anual en dólares, obviamente en monedas estables, y podríamos llegar a ganar un 6% anual en monedas no estables como Matic o hasta también un 10% anual en monedas no estables como Polkadot. Acá todo depende no solo de la criptomoneda que vayamos a elegir, sino también que depende mucho de la plataforma. Hay algunas plataformas que pagan más y otras plataformas que pagan menos. Y por último, con el copy trading, obviamente la rentabilidad no solo depende del trader que elijamos, sino también de cómo le va a esa persona tradeando. Pero podríamos obtener una rentabilidad promedio entre un 10 y 20% anual si tradeamos con una persona profesional. ¿Podríamos, por ejemplo, entonces generar 500 o 700 dólares mensuales? Sí, obvio. Y si quieres ver cómo, te dejo un video acá donde Ariel te muestra cómo hace esto con sus ingresos pasivos. Ahora sí, nos vemos en el próximo video.